Bien, vamos a seguir con la clase número 10 de biotecnología, cuyo título es la clonación. La palabra clonación en griego significa retoño y tiene diferentes significados. Bien, significa la obtención de uno o de varios individuos, bien sea a partir de una célula o a partir de un núcleo. Los individuos así clonados son idénticos o casi idénticos al original. Pero científicamente, en el contexto de la ingeniería genética, la clonación consiste en aislar y ampliar y multiplicar un gen determinado o de un segmento de ADN. Este procedimiento obviamente se lleva a cabo dentro de un tubo de ensayo. Bien, hablemos ahora sobre lo que es la clonación natural. No vayan a creer que todo esto proviene de un invento del ser humano. En realidad existe la clonación natural. En la naturaleza hay dos formas de reproducción, la sexual y la asexual. La reproducción sexual, propia de los individuos que tienen varios tipos de células, ambas células germinativas, la femenina u ovocito, la masculina o espermatozoide, se fusionan para dar una nueva llamada cigoto. Esta nueva célula comienza a diferenciarse, sino también que se multiplica mediante un mecanismo asexual llamado mitosis. Pues bien, en un organismo ya adulto, es el resultado de sucesivas divisiones de mitosis experimentadas por ese cigoto. La reproducción de tipo sexual confiere una ventaja competitiva a los organismos, pues al mezclar los genes, eso le otorga pues suficientes características que le ayuden a sobrevivir. Y esto por el asunto de evolutivo. Bien, el fondo en la clonación tiene su raíz en las diferentes etapas del proceso. Cuando los microorganismos comenzaron a producir mediante mitosis copias exactas del mismo, ¿no? Esto es de tipo no sexual o reproducción de células somáticas que llamamos. En este tipo, ordenando nuestras ideas, aquí no se necesitaba ninguna manipulación alguna. Las células continúan haciéndose copias exactas. Ahora, al contrario, la clonación artificial. Aquí sí interviene el ser humano para mejorar, para manipular de diferentes formas. Si el producto o embrión se transfiere a un útero, se produce la implantación en el endometrio y se desarrolla un nuevo ser. Esto se llama clonación reproductiva. Pero si se transfiere a un medio de cultivo, el embrión podría dar lugar a células madre de diferente tipo y esto se considera clonación terapéutica. Entonces, señores, que quede claro, una clonación puede tener dos objetivos. Si es para reproducir un individuo completo igual al que procede, se llama clonación reproductiva. Pero si el objetivo de esta clonación es obtener órganos o células que le ayuden a su salud, se llamará clonación terapéutica. Ahora hablemos de cuáles son los métodos de la clonación. Bueno, primeramente tenemos partición. Esta técnica se utiliza en embriones de 8 células, antes de implantarlo, por supuesto. Entonces, a partir del embrión seleccionado, se van partiendo en mitades o secciones que luego se introducen dentro de la zona pelúcida natural o artificial. Y a continuación se efectúa una implantación del producto en un endometrio. Los individuos que se obtienen así son prácticamente idénticos al original. Se considera que esto es el equivalente a los gemelos monocigóticos humanos, ¿no? Esta técnica se ha seguido ampliamente para la clonación de animales de granja.
Ahora, el otro tipo, la clonación por transferencia nuclear de células somáticas, ¿no? Esas son las siglas en inglés. Los requisitos mínimos tienen que ser células somáticas, obviamente, de un individuo, y del otro tiene que ser sexuales femeninas u ovocitos en el otro individuo. Los núcleos de células somáticas de individuos postnatales se transfieren dentro de los ovocitos o de cigotos enucleados. Esta técnica tiene la ventaja que permite conservar el genoma durante la diferenciación celular y la capacidad del citoplasma para regular, reprogramar la actividad genética y aumentar la redireccionalidad de la diferenciación celular. Sin la aplicación de estos dos principios, la clonación no es posible. Ahora, sigamos explicando. Para clonar un ser vivo, por este método de células somáticas, se extrae el material genético de ambos tipos de células. ¿Sí? Entonces tenemos, el primero le consideramos el que se desean repetir o se desea clonar, lo consideraremos el donante. Y el ovocito al que se lo vamos a colocar, le vamos a llamar el receptor. Entonces realizamos ese trasplante de núcleos somáticos dentro del ovocito que ya no tiene núcleo. Entonces, esto va a continuar los procesos bioquímicos y fisiológicos de manera natural que se desencadenan durante una fertilización natural, pero ya lo hemos alterado. Entonces, en este orden de ideas hay que establecer una comparación. ¿Qué cosa es fertilización y qué cosa es clonación? Durante la fertilización, el primer evento que ocurre es que se sincronizan los dos pronúcleos, masculino y femenino. Cuando el espermatozoide atraviesa la membrana plasmática del ovocito, su núcleo se encuentra en ese ciclo celular y el ovocito está detenido. Luego presentan una elevada concentración de un Maturation Promoter Factor, que es una proteína que induce a la ruptura de la membrana nuclear y se condensan los cromosomas. Es decir, señores, hay un intercambio de genes, porque allí hay genes masculinos y hay genes femeninos, y hay un intercambio. Pero en la clonación se está introduciendo un núcleo de una célula somática donante a una célula receptora. Ya aquí ya no hay mezcla de genes, ya encontramos una célula completamente con los genes íntegros de su progenitor o de su donante. Por lo tanto, al entrar esta célula en los mecanismos bioquímicos, se va a repetir como si fuese exactamente una copia del organismo que ha donado el ADN. Pues bien, este mecanismo de sincronización es muy importante y hay que activarlos obviamente para que se vaya generando poco a poco una secuencia y se produzca un individuo similar al donante. Ahora, hablemos de lo que es la clonación humana o la posibilidad de una clonación humana. Científicamente todavía no ha sido registrada. Pero en los animales superiores, la posibilidad de esta reproducción asexual ya se tiene en registros científicos. Se forma el cigoto por la unión de gametos masculino y femenino, procede, esto es lo normal, esa es una reproducción de tipo sexual. Pero con clonación, haciendo el paso que hablábamos anteriormente, se consigue que el individuo posea los mismos genes de uno o del otro, del cual sacamos el ADN completo y que después ha sido implantado. Pues bien, les diré que, bueno, si bien es posible que no sea exactamente igual en lo físico, pues sí se va a conservar la mayoría de los genes.
En cuanto a personalidad y comportamiento, obviamente jamás van a ser iguales, ¿no? Cuando hablamos del tratamiento de genes humanos, se puede producir una mutación, que son técnicas para hacerla, y sabemos que tiene una gran cantidad de fracasos a nivel experimental. Pero en el caso de los mamíferos, que ya hemos visto estos casos, ya, por ejemplo, tenemos bien documentado el caso de la oveja Dolly y así algunos casos de clonaciones animales que ustedes pueden ver en los recursos. Entonces, aquí tenemos un recurso para que vean lo que ha avanzado la clonación animal y que es la base para que alguna vez exista la clonación humana. Hasta aquí por ahora.